Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Telesalud y Telecapacitación. En esta oportunidad, pues, me encuentro acompañada de la doctora Helen Milagros Sardia Navarro. Ella es médico oftalmóloga de nuestro hospital, quien ha tenido el gusto, pues, de hacernos una exposición. El tema que hoy día vamos a conversar es daquiocistitis aguda. Pues le damos la cordial bienvenida, doctora. Gracias por estar acá con nosotros y ser partícipe, pues, de la educación continua que viene realizando nuestro hospital día a día. Bien, que tenga usted entonces permiso para poder hacer la ponencia. Buenas tardes con todos. Estoy muy agradecida por la oficina de telecapacitación por haber hecho la invitación para realizar esta exposición. El tema a tratar es daquiocistitis aguda. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito sobre la etimología, de dónde proviene la palabra daquiocistitis. Proviene de voces griegas, que por ejemplo tenemos dacrion, que significa lágrima, quistis, que es una bolsa que lleva líquidos, vejiga, y el sufijo itis, que significa inflamación. En conclusión, es la inflamación del saco lagrimal. Vamos a hacer un breve recuento anatómico, un recordatorio anatómico de la vía lagrimal o el sistema lagrimal para podernos ubicar con respecto a la patología de la daquiocistitis. Aquí tenemos un dibujo de la vía lagrimal. Como podemos ver, la vía o sistema lagrimal está constituido por las glándulas lagrimales, que es la principal, que es la palpebral, y algunas glándulas lagrimales accesorias que se encuentran en el espesor de los de ambos párpados. Luego tenemos aquí los puntos lagrimales, que están a nivel del canto medial, en el extremo superior e inferior. Se continúan por las ampollas lagrimales, que están inmediatamente después de los puntos lagrimales. Seguidamente están los canalículos, el canalículo superior y el canalículo inferior, que miden más o menos aproximadamente 8 milímetros, los cuales, al ya entrar a la cavidad nasal, se unen formando el canalículo común, que va a desembocar directamente al saco lagrimal. El saco lagrimal es una estructura en forma de saco que mide más o menos entre 10 milímetros, en dependencia de cada persona, es esto. Y a continuación del saco lagrimal se encuentra el conducto nasolagrimal, que es la vía de comunicación o la vía de drenaje final para que pase las lágrimas a la cavidad nasal y termine de drenar. Este conducto nasolagrimal mide aproximadamente 12 milímetros y en su porción inferior o distal presenta una membrana que es llamada la válvula de Hasner, cuya función es muy importante durante la excreción de las lágrimas. Hablando fisiológicamente, las lágrimas, la producción lagrimal se da principalmente por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias. Al producirse las lágrimas o al secretarse, estas pasan a la superficie ocular por difusión y mediante también una perfusión capilar van a ingresar mediante los puntos lagrimales hacia los canalículos, tanto por el canalículo superior como el canalículo inferior. La cantidad que se va a drenar va a depender de muchos factores, dentro de ellos el parpadeo, el tamaño de la hendidura palpebral, la humedad, las características climatológicas de la región, y si el paciente tiene alguna disfunción a nivel de estas glándulas, tanto en el párpado superior como en el inferior. Debido a estos factores, va a haber una secreción de un 70% por el punto lagrimal inferior y canalículo inferior y un 30% por el canalículo superior. Después de pasar e ingresar a través de los puntos lagrimales a la ampolla, que sirve como una pequeña válvula que va a succionar para poder ingresar la lágrima a través del canalículo superior e inferior,
Este canalículo, al unirse, va a trasladar el líquido a nivel del saco lagrimal. Como este es un saco, es una estructura en forma de saco, va a haber un mayor acúmulo de líquido a este nivel, y entonces después del saco va a pasar al conducto nasolagrimal y al final a las fosas nasales, por donde es su vía de excreción. Cuando hablamos de una dacrocistitis va a haber una obstrucción, pero no solamente a nivel del saco, sino va a haber obstrucción en cualquier tramo de la vía lagrimal. Se llama dacrocistitis porque por su estructura anatómica a nivel de un saco es donde generalmente se acumula el líquido por una deficiencia en la excreción, y entonces generalmente, que es de causa infecciosa, va a haber un ambiente propicio para la infección bacteriana. Entonces, ¿qué es la dacrocistitis? Como ya habíamos mencionado antes, es la infección e inflamación del saco lagrimal. Suele ser secundaria a la obstrucción del conducto nasolagrimal o en su conjunto en cualquier trayecto de la vía lagrimal. Puede ser aguda o crónica y habitualmente está causada por una infección por estafilococo. Continuando, ahí vemos un dibujo, una imagen de una dacrocistitis. Ahí vemos los signos que más adelante les voy a explicar cuáles son los signos que se ven. Y vamos a continuar con la etiología. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la etiología se debe a una obstrucción del conducto nasolagrimal o de la vía lagrimal en cualquiera de sus niveles. ¿Ya? Entonces también es de causa infecciosa porque al haber una obstrucción de la vía se genera un ambiente propicio para la infección bacteriana. Con respecto a los gérmenes más frecuentes, tenemos el Staphylococcus aureus, que en nuestra especialidad es una de las causas principales de las infecciones oculares. Tenemos también el Streptococcus pneumoniae como segunda etiología más frecuente, el Haemophilus influenzae, que debido a que provoca varias infecciones respiratorias y por contigüidad genera bastante causística. También tenemos el Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa. Los factores anatómicos, hay ciertos pacientes que anatómicamente tienen predisposición a hacer una obstrucción de la vía lagrimal, entonces es una causa frecuente. La obstrucción congénita es un acápite aparte, que les voy a explicar más adelante, pero que también muchas veces nos confunde una dacrocistitis con una obstrucción congénita, pero se presentan casos de dacrocistitis en pacientes recién nacidos. Traumatismo o irritación, un traumatismo directamente a nivel del saco lagrimal o la vía lagrimal, o durante cirugías que puede haber, por ejemplo, en el caso de algunas rinoplastias o algunas cirugías de otorrinolaringología. El envejecimiento, porque durante el envejecimiento de forma fisiológica se produce una estenosis de todos los conductos de la vía lagrimal, entonces es una causa de dacrocistitis, y algunas condiciones médicas subyacentes, las más frecuentes dentro de estas, la sinusitis. Y algunos factores genéticos, hay algunos estudios que muestran un factor genético, una historia familiar de obstrucción de la vía y por ende de dacrocistitis, pero no están muy confirmados hasta el momento. Vamos a tener tipos, está la dacrocistitis aguda, la dacrocistitis crónica, y hacer una mención especial de la obstrucción congénita de la vía lagrimal. La dacrocistitis aguda se presenta con dolor de inicio subagudo, va a haber enrojecimiento, signos flogísticos y tumefacción en el canto medial y epífora. Epífora es el lagrimeo constante y que manifiesta el paciente. Dentro de los signos va a haber una tumefacción muy sensible, roja y palpable, y atención en el canto medial, que puede asociarse en casos más graves en una celulitis preseptal. Tenemos la dacrocistitis crónica, que se va a presentar con un cuadro de epífora, que es un lagrimeo constante, y que muchas veces se asocia a una conjuntivitis unilateral crónica y recurrente.
y rebelde al tratamiento. Dentro de los signos vamos a tener la tumefacción, que va a ser indolora en el canto medial, causado por un mucocele. Un mucocele es como una pequeña hernia a nivel del saco lagrimal. Puede que no exista una tumefacción evidente, aunque al ejercer presión también a nivel del saco va a haber un reflujo de material mucopurulento a través de los canalículos y los puntos lagrimales. Con respecto al diagnóstico, es muy importante el historial médico del paciente. Es muy importante el historial médico del paciente, donde el paciente va a llegar a consulta y nos va a manifestar un lagrimeo constante que no explica por qué es la causa del lagrimeo. Va a haber conjuntivitis a repetición, rebeldes al tratamiento. Durante el examen físico es muy importante el examen externo, el examen oftalmológico externo, donde vamos a poder evidenciar un aumento de volumen a nivel del saco lagrimal. Y lo más importante es que nosotros, al ejercer presión a nivel del saco lagrimal, va a haber un reflujo de una secreción mucopurulenta a través del canalículo y de los puntos lagrimales, que nos va a dar el signo patognomónico, se podría decir, de que estamos frente a una dacrocistitis, ya sea aguda o crónica. Se realiza un sondaje de la vía lagrimal con el fin de cerciorarnos de que hay una obstrucción a nivel de esta vía y que también nos va a ayudar con el diagnóstico de que estamos frente a una dacrocistitis. Se va a realizar también un cultivo de secreción que nos oriente más o menos en qué tipo de infección o qué germen tenemos en la dacrocistitis para que nos oriente con más seguridad al tratamiento. Hacer una exploración en lámpara de hendidura. Generalmente esto se hace para corroborar que los puntos lagrimales o estén abiertos o definitivamente estén estenosados. Y los exámenes auxiliares se mandan en casos graves o en casos complejos, pero con el fin más quirúrgico, con el fin de cómo vamos a abordar la cirugía en el caso de que ya el tratamiento sea quirúrgico. Tenemos la tomografía y la resonancia magnética. Con respecto a la obstrucción congénita, generalmente se presenta en niños recién nacidos por una falta de una permeabilización del conducto nasolagrimal. Generalmente suele resolverse hasta el año de vida y en la mayoría de casos se resuelve sin ningún tipo de tratamiento, pero hay un cierto porcentaje de niños que no resuelven el tratamiento. Es muy importante la función de la válvula de Hasner, ya que al ser la última que se canaliza en algunos niños al momento del nacimiento todavía no se encuentra canalizada. Entonces vamos a tener una mamá que llega a la consulta y nos dice pues que el niño tiene mucho lagrimeo, sus pestañas siempre están húmedas, parece que siempre estuviera llorando, que tiene conjuntivitis a repetición, que ya le ha hecho ver en varios lugares y le ponen tratamiento y no resuelve, que hay algunos días que el ojo está tranquilo, no tiene infección, no tiene molestia, pero a los 15 o 20 días otra vez vuelve con una conjuntivitis nuevamente. Entonces es muy importante saber orientar a la mamá para ver sobre la patología que tiene el niño, explicarle que es algo común en algunos recién nacidos y que debe resolver solo al año de edad, pero si presenta síntomas hay que hacerle un tratamiento y muy importante es saber orientarles sobre los masajes que hay que realizarle al pacientito, a los bebés, para ayudar a que se permeabilice la válvula de Hasner. Se debe poner tratamiento antibiótico para el tema de la conjuntivitis y indicarle a la mamá que debe de hacer entre 4 a 6 veces masajes a favor de las manecillas del reloj a nivel del saco lagrimal de forma gentil, que no debe presionar mucho para que no cause ningún tipo de lesión a este nivel. Y es muy importante también hacerle un diagnóstico diferencial a estos niños, porque hay otras causas congénitas del lagrimeo excesivo, como son las atresias del punto lagrimal, las fístulas que pueden haber entre el saco y la piel, y el glaucoma congénito muy importante, y que causa ceguera en los pequeños. Con respecto al tratamiento, en la dacrocistitis aguda, el tratamiento básicamente va a ser médico, con el fin de reducir la inflamación que hay en ese momento a nivel del saco lagrimal.
Vamos a empezar por antibiótico terapia, pero muy sistémica, pero muy importante ver el estado del paciente en cómo se encuentra. Si está febril, podemos hacer el tratamiento con antibiótico vía oral de manera ambulatoria. Las opciones más, el tratamiento de elección generalmente va a ser el ácido clavulánico cada 8 horas por vía oral. Se evalúa al paciente en una semana. También se le va a dejar colirios antibióticos tópicos cada 4 o 6 horas en dependencia de cómo esté el cuadro conjuntival. Y muy importante también aplicar las compresas tibias y masajes a nivel del saco lagrimal. Analgésicos si el paciente presenta mucho dolor. Y también es importante en esta etapa aguda considerar la incisión. Depende. Hay que valorar, depende de cómo está la inflamación, el tamaño y todo del saco lagrimal. ¿Por qué? Porque a veces al realizar la incisión se crea una fístula, entonces es otra complicación más. Es valorar la incisión y drenaje. También muy importante, si el paciente es un paciente que va a cumplir con el tratamiento en la casa, el tratamiento se realiza de forma ambulatoria, pero es un paciente de riesgo que no va a cumplir el tratamiento y que aparte tiene otras enfermedades concomitantes y que también tiene presencia de fiebre, entonces se considera la hospitalización para que el tratamiento sea endovenoso. El tratamiento quirúrgico, como se mencionó anteriormente, en esta etapa, en una dacrocistitis aguda, es considerar el drenaje del absceso a través del punto lágrima. Y el tratamiento definitivo, cuando ya ha bajado la inflamación, es la dacrocistorrinostomía. Suele ser necesaria, ya que cuando ya la infección aguda se ha controlado y no debe retrasarse por el riesgo de recurrencia de dacrocistitis aguda. Debe ser lo más rápido, después de un episodio ya tratar o orientar al paciente sobre el tratamiento quirúrgico. Con respecto a la crónica, ya vimos los signos, el tratamiento es netamente el abordaje es quirúrgico, en el caso de que no haya signos inflamatorios, porque la crónica también tiene episodios de recurrencia de dacrocistitis aguda. Dentro de la dacrocitorrinostomía, que es la técnica que se utiliza, la técnica quirúrgica para realizar el tratamiento, tenemos la convencional o abierta, que se realiza una incisión a nivel del saco lagrimal con el objetivo de hacer una anastomosis entre el saco y la mucosa nasal, con el objetivo de drenar a través del conducto nasolagrimal directamente. La endoscópica, donde se hace de forma endoscópica, es con el objetivo de hacer una anastomosis también y crear un nuevo conducto nasolagrimal directo. El endoláser, que es una de las técnicas más recientes que se está utilizando. Todas, en conclusión, las técnicas quirúrgicas, el objetivo es desobstruir la vía y crear un nuevo sistema o un nuevo canal nasolagrimal donde va a drenar las lágrimas. Y la dacrioplastía con balón. Con respecto a la dacrioplastía con balón, depende del paciente. Generalmente se va a utilizar en pacientes que no tienen un dacriocele o no está muy inflamada el saco lagrimal, y se introduce un balón con el fin de dilatar y ayudar a la desobstrucción. Generalmente se utiliza en pacientes ancianos y que no tengan mucho compromiso de la vía y que por razones sistémicas no puedan sedarse o anestesiarse. Y la inserción de un tubo de Lester-Jones, que es directamente desde los canalículos se introduce un tubo de Lester-Jones desde el canalículo hasta el saco lagrimal con el fin de crear. Esto siempre y cuando la obstrucción esté a este nivel. Es una alternativa a nivel de los canalículos y del saco lagrimal. Con respecto al diagnóstico, ya habíamos hablado un poco. El diagnóstico diferencial es muy importante hacerlo con la celulitis facial que afecta el canto interno. Bueno, los signos van a ser un poco más diferentes, el paciente va a tener más toma del estado general. El dacrocistocele, que va a ser la herniación del saco lagrimal, pero no va a tener signos de tumefacción, ni va a tener fiebre, y tampoco no se ve la epífora. La sinusitis etmoidal aguda y el mucocele o mucopiocele, que son las herniaciones del
a nivel del saco, pero que no van a tener los otros síntomas. Ahorita les vamos a programar, pasar un video donde se ve el drenaje de una dacrocistitis aguda. Cistitis. Esta paciente tiene dacrocistitis. Esta es una infección del saco lagrimal que a veces conduce a la formación de abscesos, como vemos en este caso, donde se le está drenando uno a la paciente. La causa habitual es una especie de estafilococo o estreptococo y típicamente es consecuencia de una obstrucción del saco nasolagrimal. Esta paciente tiene dacrocistitis. Esta es una infección del saco. Bien, ahí tenemos la exposición de la doctora Helen Milagros. Hemos podido evidenciar en este video, ¿no? El drenaje, en todo caso, que se hace De la dacrocistitis aguda. dacrocistitis aguda. Bien, si tuviéramos alguna pregunta. Doctora, de pronto, la dacrocistitis es más frecuente en las personas de edad avanzada, joven. ¿Cuáles son esas características, en todo caso, epidemiológicas? ¿Se dan más en las mujeres, más en los varones? ¿Cuál podrían ser No hay los distinción de factores? sexo. La característica principal va a haber una obstrucción. Como ya mencionamos, hay varios factores que pueden obstruir la vía lagrimal. Se hace una cápita aparte con respecto a los bebés porque a veces mucho se confunde dacrocistitis con la obstrucción de la vía lagrimal. Es más frecuente en pacientes ancianitos, también se ve mucho debido a la estenosis que hay en la totalidad como parte de la involución que sufre nuestro organismo, ¿no? Va a haber una estenosis a nivel de toda la vía lagrimal, pero generalmente se acumula en el saco las lágrimas y produce una infección. Bien. ¿Tuviéramos alguna pregunta más? ¿No? Bien, en su experiencia, doctora, que está el tiempo que está acá ya en el Hospital de Tarapoto, ¿se ha visto estos casos? ¿Con Sí. qué frecuencia se ven? ¿Se llega solamente con el tratamiento médico o se tiene que hacer el drenaje quirúrgico? Bueno, en la experiencia que aquí en el hospital sí han llegado casos de dacrocistitis, pero generalmente los pacientes llegan ya con una dacrocistitis crónica, donde ya el tratamiento es netamente quirúrgico, siempre y cuando no haya ningún recidivante de una subaguda. Entonces, lo que nosotros hacemos en el hospital es tratar mediante el tratamiento médico. No hemos llegado a hacer la incisión quirúrgica, porque básicamente en oftalmología hay la dacrocistitis. A nivel de tratamiento quirúrgico lo hace el especialista en oculoplastia, que es el cirujano de oculoplastia y vías lagrimales y órbita. Nosotros en el hospital no contamos con este especialista, pero en el caso de que el paciente lo requiera, nosotros realizamos la referencia del caso para que el paciente se pueda operar, porque en esto el tratamiento ya es netamente quirúrgico. Bien, acá tenemos una pregunta de Máxima Cudeña. Dice, doctora, ¿esta enfermedad está asociada directamente a temas climatológicos también o quizás humedad o calor? Realmente no. Realmente sí influye mucho algún síntoma que pueda tener el paciente. Como hay una obstrucción, no hay un correcto drenaje, va a haber más evaporación de las lágrimas, pero a la vez, como también no se puede excretar, va a haber mucho lagrimeo. No tiene mucho que ver los factores climatológicos.
la humedad o el calor. Básicamente es anatómico y los factores que se dijo anteriormente. Bien, ¿cuál es la relación entre el ojo seco y la dacryocystitis? La relación entre el ojo seco y la dacryocystitis, ambas son enfermedades de la vía lagrimal. El ojo seco generalmente se debe a una deficiencia, no tanto en la producción. Es decir, tenemos ojo seco, pero muchos pacientes dicen, no tengo ojo seco, pero tengo lágrima. También es en la producción, en la secreción y también en la calidad de la lágrima. La película lagrimal tiene varios componentes. Si hay una deficiencia a nivel de cada componente, que es, por ejemplo, el componente lipídico, el componente hidrofóbico, va a haber un ojo seco. Y la dacryocystitis, a diferencia de eso, va a haber una obstrucción y no va a haber sequedad en el ojo. Al contrario, va a haber mucha producción, va a haber producción normal de las lágrimas, pero como está obstruido la vía, no va a drenar y por ende el paciente va a lagrimear mucho. Va a lagrimear. Es un paciente que llega y dice, lagrimeo constante, doctora, todo el tiempo mi ojo está lagrimeando, tengo infección, conjuntivitis a repetición, y en última instancia ya es cuando ese acúmulo llena el saco lagrimal, sobrepasa su capacidad, es que aumenta y se provoca la tumefacción a este nivel. En cambio, el ojo seco va a dar otro tipo de síntomas, no solamente por la falta de producción, sino también en la calidad de la lágrima. No va a lubricar bien la córnea, va a dar síntomas corneales como sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, molestias, cansancio visual, que son síntomas diferentes. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Doctora, para ir terminando, ¿qué recomendaciones nos daría al personal de salud que está conectado en cuanto a quizás a las medidas preventivas, ¿no? A tenerlo en cuenta? Con respecto a cómo diagnosticar básicamente la dacryocystitis, es muy importante para mandarlos hacia acá al hospital para hacer un diagnóstico ya más certero. Es muy importante la inspección, el examen oftalmológico externo, cuando ya vemos algún aumento de volumen a nivel del canto medial, o sea, a nivel del saco lagrimal de la nariz, ya podemos pensar que es una dacryocystitis aguda o crónica, en dependencia del cuadro del paciente con el que se acompaña. Además, es muy importante también hacer el examen, si nosotros podemos hacer la compresión a nivel del saco y hay reflujo de material mucopurulento, pues estamos frente a una dacryocystitis. Entonces, lo correcto sería enviar acá al hospital para hacer el diagnóstico certero y indicarle el tratamiento oportuno. Depende en qué etapa se encuentre, si está aguda, si está crónica. Bien. Okay. Doctora, muchísimas gracias. Felicitarla por su exposición, bastante didáctica, bastante entendible. Y también, de igual manera, a ustedes felicitarles por haber participado de esta exposición. Recuerden que esta exposición lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿no? Dentro de las 24 a 48 horas, para que ustedes lo puedan volver a escuchar y si tuvieran alguna inquietud, puedan pues hacernos llegar para hacer las preguntas y creo que la doctora tendría la disponibilidad de poder responderlas. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.